Buenas tardes amigos y amigas de su canal. El día de hoy vamos al tercer capítulo de la serie que estamos tras las letras o en las letras de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Recordemos que el libro que estamos trabajando se llama Bajo la bandera del sandinismo. Obviamente que el día de hoy tenemos una parte muy interesante que trabajar. Vamos a leer un poco acerca del informe presentado por los universitarios nicaragüenses Carlos Fonseca y Silvio Mayorga ante la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, escrito y publicado en marzo de 1960. ¿Qué nos dicen estas letras? Una definición y origen de la dictadura militar somocista. Literalmente dice lo siguiente: el pueblo de Nicaragua sufre una de esas dictaduras típicas de los países oprimidos en América Latina, con régimen económico semifeudal y semicolonial. Sin embargo, la dictadura somocista reviste determinadas manifestaciones que no son bien conocidas y que es necesario señalar ante los demás pueblos a fin de fortalecer la solidaridad a favor de quienes luchan heroicamente dentro de Nicaragua para alcanzar una vida digna y feliz. El principal instrumento que sirve a la dictadura para su sostenimiento es la Guardia Nacional, o sean las Fuerzas Armadas. Puede afirmarse que la historia de la dictadura es la historia de la Guardia Nacional, la cual fue creada por los marines que en 1926 invadieron una vez más el suelo nicaragüense. El primer traidor nacional que se prestó para ocupar el puesto de jefe de la Guardia Nacional fue Anastasio Somoza García, ascenso que coloca en sus garras la parte más importante del poder y que le permite llevar a la práctica el 21 de febrero de 1934. La infame orden de los amos extranjeros y reaccionarios nacionales, que consistía en asesinar al gran patriota jefe del ejército defensor de la soberanía nacional, general Augusto César Sandino, junto con una multitud de sus gloriosos compañeros. Asesinando a estos patriotas, el traidor recién alquilado, Anastasio Somoza, demuestra a los enemigos del pueblo ser una garantía para dirigir la opresión de la martirizada Nicaragua. Los métodos criminales adoptados por Somoza para consolidar su poder contaron con el aplauso de los dirigentes del Partido Conservador, tienda política de la oligarquía feudal, como lo demuestra el hecho de que durante la celebración de un banquete en la ciudad de Granada, poco después de la terrible noche del 21 de febrero, varios dirigentes conservadores servilmente aplaudieron la confesión que sin menor vergüenza hiciera Somoza sobre su responsabilidad en el asesinato de los patriotas sandinistas. Por otra parte, es importante observar que el partido político al que Somoza pertenece es el Partido Liberal, o sea, la otra fuerza tradicional de la nueva burguesía nacional. Para comprender algunas de las razones que propician el implantamiento de la dictadura somocista en la década del 30, sombría en toda la tierra, tiene interés recordar que sufría el mundo entero la ofensiva fascista. Debido a esto, la instauración del somocismo en Nicaragua formó parte del plan fascista internacional de implantar gobiernos basados en la fuerza reaccionaria. No constituyó una casualidad que durante cierto tiempo Somoza exhibiera ostentosamente en su despacho fotografías de los funestas figuras de Hitler, Mussolini e Hirohito. Autografiadas, precisamente las retiró a la raíz de los ataques japoneses a Pearl Harbor. Principales objetivos de la dictadura somocista:
La permanencia de los Somozas en el poder ha tenido, entre otros objetivos, el de servir de centro de conspiración contra regímenes del Caribe legítimamente constituidos que en mayor o menor grado han manifestado voluntad de proteger los derechos de sus respectivos pueblos. El mercenario Carlos Castillo Armas contó con aviones somocistas para derrocar el régimen de Arbenz que lesionaba los intereses de la United Fruit Company y demás sectores antiguatemaltecos. El gobierno de Figueres en Costa Rica, que en cierto momento hizo reclamos a los monopolios, fue agredido por Somoza en 1955. Lo mismo ha ocurrido contra Villeda Morales en Honduras. El pueblo cubano fue masacrado por Batista con la ayuda de tanques que Somoza les facilitó. La familia Somoza ha ultrajado la memoria de nuestro primer poeta nacional, Rubén Darío, cuyo nombre lleva la principal condecoración del gobierno, al otorgársela a los peores gentes de América y del mundo, entre las cuales se encuentra el siniestro Pedro Estrada. Un rasgo diferente de la opresión que padecen los compatriotas de Sandino consiste en la cuestión dinástica, ya que el ser ajusticiado Somoza el 21 de septiembre de 1956 por la voluntad heroica de Rigoberto López Pérez, fue impuesto en la presidencia del gobierno el hijo mayor, Luis Somoza. Se sabe que tal sustitución dinástica contó con el respaldo del embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Mr. Thomas Whelan. La herencia del poder en Nicaragua significa una violación del nuevo tipo en América, al derecho de nuestros pueblos a ser libres e independientes. En Nicaragua se encuentra establecida una dinastía que es incompatible con los principios más elementales de una república. Para formarse una idea clara de que bajo la presidencia de Luis Somoza, desde 1956, actuando como jefe de la Guardia Nacional, su hermano Anastasio, hijo, no se ha operado cambios fundamentales en las condiciones de dominación contra todo el pueblo. Pondremos de relieve que continúan haciendo su antojo en el gobierno los antiguos colaboradores de la dictadura y que se mantienen los instrumentos represivos como la Guardia Nacional y la Seguridad Nacional. El 2 de febrero de 1957 es celebrada una farsa electoral más de la que resulta Luis Somoza facultado para ser presidente hasta 1963. Los lectores verán con claridad el valor de esas elecciones si tienen en cuenta que el día anterior, 1 de febrero, fue suspendido el estado de sitio, que había sido decretado el 21 de septiembre del año anterior, y que ya se sabe muy bien cuáles son las libertades que se pueden gozar en esas condiciones. Esas son las elecciones libres que aprendió a celebrar Luis en la escuela de su padre. Anteriormente quedó señalado el servicio de tipo político que la dictadura presta a los intereses extranjeros en el área del Caribe. Ahora debe destacarse que la economía del país ha sido mantenida en una aguda situación semifeudal y semicolonial, que se manifiesta especialmente porque la parte fundamental de la producción del país está orientada hacia los mercados extranjeros y sobre todo hacia los Estados Unidos. Porque la mayor parte de los productos importados la forman artículos manufacturados. Hay un fenómeno que demuestra con transparencia el carácter semifeudal de la economía.
nos referimos al hecho de que el primer terrateniente y primer rico del país es la familia Somoza. Y es bien sabido que una de las características del feudalismo es que el jefe del Estado es también el primer terrateniente. Con toda una base como la que hemos dejado expuesta, el pueblo de Nicaragua y el grado máximo, su campesino, ha sido reducido a soportar una vida llena de las peores privaciones, entre las cuales se encuentran la desocupación, los bajos salarios, el analfabetismo, enfermedades, etc. Los nicaragüenses pasan por los días al borde de la muerte. Más del 50% de las personas que mueren son niños menores de 4 años. No hay madre pobre en Nicaragua que no haya sufrido por lo menos el fallecimiento de un niño. Son extraordinariamente duras las penalidades que torturan a los trabajadores de los minerales de oro, plata y cobre poseídos por las compañías extranjeras. En esos infernales sitios solamente es ley la voluntad de los gerentes, a cuyas órdenes la dictadura pone a los peores verdugos. Condiciones existentes al iniciarse la dictadura. Durante la existencia de la dictadura, el pueblo nicaragüense no ha permanecido con los brazos cruzados y son muy diversos los esfuerzos realizados para lograr una nueva vida. A continuación apuntaremos los grandes rasgos de la lucha que se han sostenido. Deben comenzarse por decir que al asumir Somoza al poder, la masacre de los sandinistas produjo conmoción popular. Desgraciadamente, ese profundo descontento no fue debidamente canalizado porque se carecía de un instrumento cívico de lucha adecuado, lo cual también ocurrió en la acción del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional del general Sandino. Y eso puede ayudar a explicar una de las razones que impidieron el triunfo definitivo de los anhelos patrióticos. Es evidente que Sandino se ha convertido en la cimera personalidad del país y su existencia constituirá un obstáculo para la realización de los perniciosos planes preparados por los intereses extranjeros. Al iniciarse la dictadura, el reclamo más sentido por las amplias capas nacionales era el castigo para los asesinos de los heroicos patriotas. Al contar Somoza con el apoyo del tradicional Partido Liberal para sostenerse, quedaba fuera formalmente del poder gubernamental el Partido Conservador, que por haber propiciado anteriormente la intervención extranjera, carecía totalmente de autoridad moral para levantar la bandera de la defensa de la patria. La falta del instrumento cívico organizado a la altura de 1960 es un problema que todavía no ha sido debidamente solucionado en Nicaragua. Ya esa grave falla existía al insurgir el auge democrático de América Latina que acompañó a la Segunda Guerra Mundial. Esta situación fue aprovechada por el Partido Conservador reaccionario para aparecer ante el pueblo como enemigo de un régimen opresor. Este auge culmina en 1944 y un sector estudiantil de la juventud intenta organizarse independientemente de las viejas fuerzas políticas, cómplices disidentes de Somoza, y juntos constituyen el Partido Liberal Independiente, que en práctica no tiene diferencias ideológicas sustanciales comparado con el Partido Conservador. Para ese entonces alcanza cierto desarrollo el movimiento obrero, pero no lo suficiente como para colocarse en la vanguardia de la lucha contra la dictadura, actividad que es dominada por los partidos conservadores y liberales independientes.
Hemos expresado que estos partidos carecían de contenido revolucionario y no levantaban en sus actividades la bandera de las reivindicaciones populares, limitándose a proclamar solamente el desarrollo de los Somoza. A pesar de esto, el pueblo manifestó su gran deseo de lucha, saliendo en repetidas ocasiones a las calles a demostrar sus sentimientos antidictadura. Los desfiles de miles y miles de ciudadanos que para esa época se verifican en casi todas las ciudades de Nicaragua habrán de pasar a la historia de nuestro pueblo como la prueba más evidente de la justa aspiración a una vida diferente y mejor. Se llegó el año de 1947, en que fue celebrada una elección en que participó como candidato de los partidos mencionados el doctor Enoch Aguado, como abanderado de la oposición, y como candidato de la dictadura el doctor Leonardo Argüello, siendo impuesto el triunfo de este de una manera fraudulenta. Al tomar posesión de la presidencia, el doctor Argüello indica que no se encontraba dispuesto a servir de títeres de Somoza, y a los 26 días es incruentamente derrotado. Al sufrir el fraude, Aguado y las organizaciones que lo apoyaron no se preocuparon por movilizar al pueblo, que se sintió indignado por la imposición dictatorial y se decidió Aguado a viajar a Estados Unidos para poner su queja en forma sollozante al Departamento de Estado. Un poco después de estos acontecimientos, se integra el organismo Unión Nacional de Acción Popular, que intenta agrupar a los elementos opositores que no logran satisfacer sus inquietudes dentro de los partidos tradicionales. Pero la realidad es que este grupo tampoco logra librarse de los métodos de actividad propios de los partidos reaccionarios y no puede ligarse a las capas más sufridas del pueblo para ponerlas en acción en la lucha por la democracia. El representante del Partido Conservador, Carlos Cuadra Pasos, exministro del traidor Adolfo Díaz, suscribe en 1948 un pacto con Somoza. En el año de 1939 también había suscrito otro pacto el mismo Partido Conservador. En 1950, dicho Partido Conservador concierta un nuevo pacto que lo firma su jefe Emiliano Chamorro y el dictador. El desarrollo de los instrumentos revolucionarios se encuentran dificultados en ese tiempo, en una gran medida debido a la ofensiva antidemocrática que por esos años asolaba el mundo y a América. Este último pacto permite a Somoza continuar en la presidencia del país, ya que los conservadores admiten su derrota en las elecciones amañadas, a las que asistieron llevando de candidato al latifundista Emiliano Chamorro Benar. En la celebración de esta farsa electoral merece expresarse con énfasis la elevada conducta del pueblo nicaragüense que se negó a emitir su voto. Esta abstención del pueblo surgió espontáneamente, sin que tuvieran gran influencia los elementos democráticos que existían en el país. Este fenómeno constituye una valiosa prueba de la sabiduría del pueblo nicaragüense que extrajo de la farsa de 1947. La lección, cuyo contenido es que la presencia de los Somozas apoyados en la Guardia Nacional es sinónimo del fraude electoral con la complicidad del Partido Conservador. El organismo UNAP llega a ser denominado por elementos cercanos a la extrema derecha que no encuentran en el Partido Conservador las condiciones que desean. Entonces, los de izquierda se apartaron y organizaron al Partido Renovación Nacional en 1953, que hasta ahora no ha logrado crecer,
debido a gran parte a que no ha sabido ligarse al pueblo, a las amplias masas de nicaragüenses de la ciudad y del campo que padecen igual que las más explotadas del mundo una vida de miseria y terror. Dicho partido jamás ha logrado contar con organismos en los diversos departamentos, ni con prensa y propaganda efectivas, a pesar de que han existido en el país ciertas posibilidades de desarrollar alguna lucha legal. Tales grupos nuevos realmente no han alcanzado el carácter de partidos, tomando el término en todo su sentido político, y no han sabido descubrir métodos de trabajo diferentes y antagónicos a los de las fuerzas conservadores. Señoras y señores, vamos a seguir explorando y conociendo todo lo que este libro nos está aportando. Recuerden suscribirse a este canal y así estaré realizando más videos que nos van a descubrir el secreto de las letras del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Amador.